oscuros. Antes de iniciar necesito de su ayuda. Para poder sacar de nuevo el primer libro de la saga, El Bestiario, necesitamos que la segunda parte, Portadores de Muerte, que acaba de salir, sea un éxito de ventas. Si está en tu posibilidad, quieres apoyarme o deseas conocer este cruel y aterrador universo, te pido que adquieras tu ejemplar. De verdad no te vas a arrepentir. Puedes conseguirlo en tu sucursal Gandhi favorita en México, o si eres de cualquier parte del mundo, puedes adquirirlo en buscalibre.com. También en un par de días estará disponible de manera digital en un gran número de plataformas. En la descripción del video encontrarás todos los detalles. Sin más que decir, disfruten el miedo. Para mi querida Lisa. Hola Ger, hace varios meses que sigo tu canal y debo admitir que disfruto mucho escuchar tus historias de terror mientras hago mis deberes universitarios. También he tenido varias experiencias con acosadores durante mi adolescencia, pero no estoy aquí para hablar de mí, sino de la experiencia de mi madre y las razones por las que tuvo que huir de su hogar. A ella la conocen por muchos apodos, pero usaré el nombre de Lisa para referirme a ella. En la casa de mi infancia de mi madre vivía con varias personas, incluidos muchos hermanos, siendo ella una de las hermanas mayores que tenía que encargarse de cuidarlos junto a su hermana mayor, Mirta. En aquellos años no había muchos niños de su edad y no era una persona que disfrutara socializar. Además, pensaba que no tenía vecinos con quienes jugar. A su pueblo llegó un muchacho un año mayor que ella, a quien llamaremos Bruno. Desde que la conoció, Bruno se comportó como un chicle pegado a ella. Donde quiera que ella estuviera, Bruno estaba cerca, observándola con una sonrisa. Si ella pasaba por la panadería, Bruno la seguía. Si estaba paseando con sus hermanos cerca del parque del pueblo, Bruno estaba allí. A mi madre le molestaba la manera en que Bruno la seguía, pero no podía hacer mucho, ya que su padre era muy estricto y machista con sus hijas, y seguramente la culparía a ella por provocarlo. Resignada a seguir soportándolo, continuó con su vida. Solo tenía 10 años cuando comenzó el acoso de Bruno, quien incluso se matriculó en la misma escuela primaria y secundaria que ella. Aunque estaban en salones diferentes, él la visitaba para hablarle sobre cosas amorosas, diciéndole que daría todo por ella y que esta relación traería suerte y bienestar a sus familias, mientras sus compañeros se reían de ella. Pensaron que era romántico su forma de ser de ese niño, pero para mi madre, ese comportamiento estaba llegando a un punto de terror. Al salir de la secundaria, ella quería estudiar computación e informática en una universidad, pero sus padres no se lo permitieron. Le dijeron, ¿para qué? Si igual te vas a casar con Bruno en cuanto cumplas 18 años. ¿Cómo era posible? Sus propios padres le decían que debía casarse, y más aún con ese maldito acosador que la había estado siguiendo desde que llegó al pueblo. Todos lo sabían. Sabían que ese maldito se había fijado en ella, que la seguía a todas partes. Incluso su propia familia le decía que era mejor ese compromiso que irse a estudiar. Con toda su frustración, mi madre no quiso rendirse. Afortunadamente había algunas pocas personas que la cuidaban cuando se sentía sofocada por este tipo, y entre ellos estaba su hermana mayor. Al menos ella le consiguió un trabajo de niñera en una familia alejada del pueblo. Esa era una buena oportunidad para juntar dinero y pagar sus estudios, aunque era difícil entrar a una universidad, ya sea pública o privada. Al no tener demasiados conocimientos sobre computación, eligió estudiar en un instituto cerca de su casa. Sin embargo, la suerte no estaba de su lado. Bruno estaba en su mismo curso, con el mismo horario. El chico le había preguntado a su familia
dónde estudiaba mi madre. Ni la familia de mi mamá la apoyaba. Se sentía acorralada. Como ella lo cuenta, fue un infierno. Lisa no quería contarme muchos detalles, pero uno de los eventos que más la aterró ocurrió un día cuando estaba en el baño debido a su menstruación. Al terminar y abrir la puerta del cubículo, se encontró con Bruno frente a ella. Él la acorraló con un brazo, empujándola de nuevo hacia el baño. Quería abusar de ella, y lo peor, él, sabiendo su estado, le decía que lo excitaba más, que si lo hacían ahí no habría más motivos para que ella se alejara y al fin puedan estar juntos. Estaba desquiciado. Por fortuna, una maestra estaba cerca y presenció todo. Como te imaginarás, fue un escándalo que resultó en la expulsión de Bruno del instituto, y tal vez, solo tal vez, se terminaría el calvario para Lisa. Dije solo tal vez, porque desde ese día hasta la mañana siguiente, Bruno confrontó a la familia de Lisa, exigiendo una compensación por el malentendido y queriendo que ella pagara las consecuencias. Los padres de Lisa, al no querer más problemas ni malos rumores sobre ellos, decidieron que debían casarla con Bruno. ¿Cómo era posible? Sus propios padres querían dejarla en bandeja de plata con él. Esa fue la gota que derramó el vaso. Lisa se sentía histérica y decepcionada de su familia. Juntó lo poco que tenía y algunos ahorros en una mochila vieja de su padre y finalmente tomó el último bus de esa noche hacia la capital, decidida a no volver en mucho tiempo. Como ella lo cuenta, ese acto de impulsividad la salvó. Dirás que la historia termina ahí. Lisa fue a la capital, se reunió con su hermana y con el tiempo conoció a su actual esposo. Se casaron y tuvieron 2 hijas, quienes somos mi hermana y yo, y así llegaron a un final feliz. Ese es el epílogo de la historia. Sin embargo, hay un extra. ¿Por qué lo digo? Un verano, cuando yo recién cumplía 14 años y mi hermana tenía 9, recibimos una visita desconocida. Por motivos de trabajo, nuestros padres no llegaban hasta las 9 p.m. y nos quedábamos solas la mayor parte del día. A eso de las 2 de la tarde, alguien tocó la puerta de nuestra casa. En ese entonces pensé que era un vecino y fui a ver la entrada. Al abrirla, no había nadie. Entre pensamientos de que algún niño me estaba gastando una broma, sentí algo bajo mi zapato. Era un ramo de claveles y rosas, las flores favoritas de mi madre, por cierto, acompañadas de una larga nota con el nombre para mi querida Lisa. Extrañada, solo recogí las flores y leí la nota, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. En ella, el remitente hablaba de la vida actual de mi madre, dónde trabajaba y quiénes eran su familia ahora, incluyendo la vida de mi hermana menor y la mía. Finalizaba con la afirmación de que se las arreglaría para estar en esa vida. Era aterrador cómo describía nuestras vidas y cómo nos llamaba y se refería a nosotras como si fuéramos sus hijas, llena de dudas y alterada. Llamé a mi mamá y le conté sobre la horrible nota. Sé que debí mantener la calma, pero tenía miedo, especialmente estando sola con mi hermana menor y pensando que ese sujeto podría estar por la zona observando mi reacción. La reacción de mi mamá fue aún peor. Lo único que dijo fue que dejara el ramo donde estaba y cerrara todas las puertas y ventanas, que ella llamaría a mi padre y a la policía para verificar nuestra seguridad. Fue un caos el resto de la tarde.
Mi madre estaba alterada y temblaba mientras nos abrazaba a nosotras, hasta que después de muchos años guardando silencio, pudo confesarnos gran parte de su pasado. Eso fue todo, Ger. Sin duda esta historia ha sido larga, pero quería comenzar contando lo que le pasó a mi madre en su juventud y mencionar que actualmente ella ya está más tranquila. Sin embargo, esa experiencia le enseñó a ser más cautelosa con su entorno y siempre ser precavida. Nunca quedarse callada si alguien la acosaba. Recién supe de esto tarde, después de haber vivido varias experiencias similares, pero eso será para otra historia. Saludos, Ger. Le haré lo mismo a tu hermana. Hola, Ger. Espero que te encuentres muy bien en todos los sentidos. Me he entretenido mucho con tus videos últimamente, hasta que descubrí la sección de historias de acosadores. Escuché muchas de estas y me animé a compartir la mía. Pido que sea anónimo, por favor. Todo empezó en el año 2009, cuando faltaban unos meses para mi cumpleaños número 7. Nos habíamos mudado a un nuevo barrio cuando yo tenía apenas 5 años recién cumplidos. La historia comienza realmente un año después de esta mudanza. Un evento horrible marcó mi vida desde entonces. Era una niña callada y algo tímida con los extraños. Mis padres no me permitían salir mucho y solo lo hacía bajo la supervisión de un adulto. Sin embargo, no me vigilaban cuando me enviaban a hacer recados a la pulpería, como llamamos a las tienditas de abarrotes en mi país. Siempre fui una niña menuda, de pelo lacio y largo que llevaba suelto, ya que no me gustaba que me peinaran. Con el tiempo, nos mudamos a otra casa dentro del mismo barrio y a solo 2 casas de la mía vivía él. Para ese entonces, había un hombre de unos 45 años, mucho mayor que mi propio papá, que vivía justo al lado de la pulpería donde me enviaban a comprar. Solía pasar el tiempo sentado en una acera frente a la tienda, observando a la gente pasar. Este hombre tenía 2 hijos varones ya adolescentes y una esposa. Su acercamiento hacia mí comenzó poco tiempo después de mudarnos a esa casa. Inicialmente, me ofrecía gomitas y chocolates que vendían a 2 por 1 lempira en aquel entonces. Al principio no los quería aceptar, pero con el tiempo y su insistencia terminé aceptándolos. Siempre que regresaba de la escuela y salía a comprar algo para el almuerzo, ahí estaba él, sentado en la acera, con esa estúpida sonrisa de buen hombre y su feo bigote que solo de recordarlo me dan escalofríos. Las cosas empezaron a ser más desagradables al punto de mi incomodidad cuando él me seguía dentro de la pulpería mientras yo esperaba a ser atendida. Pasaba sus dedos entre mi pelo acariciándolo y oliéndolo. Me decía que lo tenía muy lindo y que mi piel era bastante delicada mientras me ponía las manos en los hombros y me hacía leves masajes con sus pulgares. Yo me sentía incómoda y me movía hacia un lado apartándome de él, y aún así me agarraba las manos y me las besaba. Me da asco cada vez que me acuerdo y vuelvo a tener la sensación de su bigote en mis manos. Y así pasaron los meses en donde yo sentía una incomodidad horrible al tener que ir a comprar. Pero eso no fue lo peor. La gota que derramó el vaso fue una tarde donde yo fui a comprar y como siempre, él estaba allí. Como de costumbre me siguió hasta adentro y tocó mis hombros. Fue pasando sus manos hasta que me tocó el pecho. Sentía tan horrible que grité y salí corriendo a mi casa con un miedo indescriptible. No podía distinguir qué sentía en ese momento y el día de hoy sé que era lo que yo sentí. Sentí asco de aquello. No sé si la mujer de la pulpería se dio cuenta de eso y se hacía la tonta o qué,
pero nunca nadie lo detuvo. Mis papás nunca se dieron cuenta porque nunca les conté nada. No podía, me daba miedo lo que me dirían. Pensaba que me regañarían. Después de aquel suceso de que él me tocara indebidamente, yo, un día, obligada, tuve que volver a ir a comprar ahí. Y entonces, entre los pasillos, él me agarró de las manos y me dijo: si vos le contás algo a tu papá, le voy a hacer lo mismo a tu hermana. Yo tengo 2 hermanas, siendo yo la hija del medio. Él se refería a mi hermana mayor, que en ese tiempo era una adolescente. Después de eso no recuerdo mucho, solo que nos mudamos a otra casa y no lo vi más. Pero qué mal me jugó el destino. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad para llegar al instituto donde estudiaba, lo vi dentro de un negocio, que al parecer era suyo. Se me heló el cuerpo y me quedé petrificada. Para ese tiempo ya tenía 16 años. Fue horroroso volver a ver a ese enfermo. El miedo y el trauma que me causó volver a verlo fueron tan intensos que finalmente tuve el valor de contárselo a mi madre, solo a ella, porque mis padres ya se habían separado años atrás. Fue un golpe duro para mi mamá escuchar toda esta confesión y se sintió culpable por no haberme cuidado mejor. Pero yo le insisto en que no es su culpa. La culpa la tiene aquel enfermo que se aprovechó de la inocencia de una niña de 7 años. Lamento mucho si me extendí demasiado. Gracias, Ger, por leer. Eres lo máximo y espero que sigas creciendo. Mi consejo para los que escuchan esto en un futuro video es el siguiente. Cuiden a sus niños y niñas a toda costa, de todo y de todos. Los niños deben crecer sin este tipo de cicatrices que les compliquen la vida a medida que se hacen mayores. A mis casi 22 años, esto aún me hace estremecer y llorar. Otra vez gracias, Ger. Cuídate. Se suicidó por tu culpa. Hola, Ger. ¿Cómo estás? Te escribo desde El Salvador para contarte mi historia con un acosador. Tengo 19 años, soy mujer y actualmente estoy cursando la universidad. En la universidad nos ofrecen la opción de inscribirnos en deportes y otras disciplinas. Yo opté por el boxeo, ya que 2 de mis amigos también están inscritos y disfruto de su compañía. Fue en estas clases donde conocí a Alexander, un joven de unos 20 años. Todo comenzó el año pasado. Llevaba aproximadamente 6 meses asistiendo a clases de boxeo cuando él se inscribió. Se acercó a preguntarme por cosas como los horarios y el grupo de WhatsApp de la clase. El encargado del grupo lo agregó esa misma noche. Alexander me escribió a mi número personal para agradecerme la ayuda y por haber solicitado que lo incluyeran en el grupo. Me pareció extraño que hubiera buscado mi número entre los contactos del grupo, pero asumí que, siendo nuevo, probablemente solo buscaba compañía en los entrenamientos. En el grupo somos alrededor de 10 personas, así que no le di mucha importancia y continué la conversación. Nos hicimos amigos y fuimos juntos a un concierto que la universidad organizó por el Día del Estudiante, con bandas locales y un show de talentos. Disfrutaba de su compañía, pero un día todo cambió. Alexander se mostró extremadamente celoso cuando otro amigo de boxeo estaba hablando conmigo. Comenzó a reclamarme. Lo detuve y le expliqué que no había nada de malo en tener otros amigos. Pareció estar de acuerdo, pero días después me declaró su amor por WhatsApp. Le dije que no sentía lo mismo, que solo lo consideraba un amigo, pero él me bloqueó. Cerca de la medianoche noté que había subido estados a WhatsApp, lo que indicaba que me había desbloqueado. Sus estados contenían insultos hacia mí, mencionando mi nombre completo y que era una puta. Decía que yo era una persona desagradable por no corresponderle, aunque en realidad
Nunca hizo nada por mí, solo nos veíamos para entrenar o en eventos de la universidad. Además, subió fotos y videos inapropiados a sus estados, dedicándomelos de manera vulgar. Decidí no ver más. Al día siguiente, me escribió pidiéndome perdón por esos estados y se justificó diciendo que estaba muy ebrio y no recordaba haberlo hecho hasta que los vio. Me volvió a declarar su amor, y ante mi rechazo, reaccionó subiendo videos echando gasolina en su casa y prendiendo fuego, amenazando con quemar su casa, diciendo que era mi culpa. Decidí ignorarlo, pero a las 2 o 3 de la madrugada me despertaron varias llamadas suyas. Contesté una y él solo me dijo que se iba a suicidar por mi culpa, porque yo era una fácil que no le había correspondido. Colgué la llamada y siguió llamando, así que decidí apagar mi teléfono. Al día siguiente me escribieron de otro número. Era, según decían, una amiga de él a la que había rechazado por mí. Me acusaba de ser la culpable de su supuesto suicidio, y esa noche velarían su cuerpo. Todo esto acompañado de insultos, por supuesto. Decidí ignorar el mensaje. Esta chica estuvo escribiéndome todo el día hasta que decidí bloquearla. Luego me escribió desde otro número que también bloqueé. Días después, recibí un mensaje de otro número nuevo. Era él disculpándose. Me dijo que no sabía cómo su amiga había obtenido mi número. Decidí ignorarlo. Me contó que habían intentado matarlo, que había tenido un accidente, entre otros inventos. Lo bloqueé de nuevo. Él seguía comprando números diferentes para escribirme. El último mensaje que recibí fue en mi correo electrónico. Se disculpaba, pero a la vez me culpaba diciendo que si yo le hubiera correspondido no habría tenido que hacer todo eso y que intentaría suicidarse de nuevo. Exhausta, le respondí que no me importaba lo que hiciera, pero que dejara de molestarme. Lo bloqueé de mi correo, aunque nunca supe cómo obtuvo mi dirección ya que nunca se la di. Finalmente dejó de escribirme. Con el tiempo, vi que me había escrito a Facebook, pero lo bloqueé de inmediato. La última vez observé que había creado una nueva cuenta donde aparecía en una relación romántica con otra chica. Pobre de ella. Esta es mi historia, Ger. Gracias por leerme. Si eres nuevo o nueva en este canal y te está gustando el video que ves, te pido que te suscribas. Así no te perderás del nuevo contenido que está por venir. Te doy la bienvenida a Terror en la Oscuridad. ¿Es activa? Me encanta escucharlos mientras trabajo y en cualquier momento libre que tengo. Mis videos favoritos son aquellos que relatan experiencias con acosadores. Siempre me siento identificada y he reunido el valor suficiente para contarte mi historia. Como sé que un familiar es fan de tu canal al igual que yo, quisiera mantener mi caso en anónimo, por favor. Mi caso comienza a los 15 años. Con mi familia acabábamos de mudarnos a una nueva casa, o más bien a un cuarto en una vecindad. Los cuartos eran exageradamente pequeños, especialmente para una familia de 4 personas. En una vecindad, los cuartos están muy cerca uno del otro. Las paredes están deterioradas y no exagero al decir que a través de uno de esos agujeros podía ver uno de los cuartos que estaba vacío. Mi vecino, que vivía al otro lado, en el cuarto que habitaba solo, era un hombre de entre 27 y 30 años. A pesar de ser joven, tenía un aspecto descuidado. Bebía constantemente y fumaba en exceso. Trabajaba como guardia de seguridad por las noches. Tenía ojeras muy marcadas y debido a sus adicciones, su voz era áspera y afónica. A mis 15, trabajaba en una tienda cerca de mi casa. Constantemente, cada que salía del cuarto y me dirigía al portón para salir, él estaba sentado justo ahí.
Me miraba de una manera morbosa y sus ojos me recorrían de pies a cabeza. Admito que era mi etapa de desarrollo. Tengo el cuerpo de mi madre, así que podría considerar que justo en ese momento era algo atractiva. Sin embargo, mi padre era bastante celoso, por lo cual siempre me obligaba a cubrir mi cuerpo usando ropa de tallas más grandes a la que me correspondía. Siempre que yo estaba trabajando, el hombre abordaba a mi hermano preguntándole miles de cosas sobre mí, sobre dónde estaba mi trabajo exactamente, cuántos años tenía, si tenía novio, entre otras cosas. Pero la pregunta más inquietante, y sobre todo la que más coraje me da, es que le preguntó a mi hermano si yo era activa sexualmente. Mi hermano inocentemente me mencionó y afirmó que tenía novio, aunque no era cierto. Siempre le había dicho que respondiera afirmativamente si alguien preguntaba. Él conocía perfectamente mis horarios de trabajo y sabía a qué hora me bañaba, ya que compartíamos el baño debido a la escasez de estos en relación con la cantidad de cuartos. Un día, mientras lavaba mi ropa, él se acercó a preguntarme cosas sin importancia. Me pareció extraño, pero luego se fue tan rápido como llegó. Lavé mi ropa y la tendí dentro de mi cuarto, ya que nunca la ponía afuera, aunque tardara días en secarse. Sin embargo, una prenda de mi ropa interior desapareció. Pensé que no había buscado bien. Este hombre comenzó a seguirme en varias ocasiones, pero siempre me salvaba mi padre, quien usualmente estaba pendiente de mí. Por circunstancias del destino, el vecino tuvo un altercado con la dueña de la casa, lo que resultó en su expulsión. En su enojo, solo tomó sus cosas y se fue, dejando muebles y otras pertenencias. La dueña nos pidió a mi padre y a mí que limpiáramos el lugar. Mientras mi padre movía los muebles y sacaba las camas, yo limpiaba. Entre la basura, encontré una bolsa transparente. Al abrirla, reconocí el color de una prenda y descubrí que era mi ropa interior perdida. Con guantes inspeccioné más a fondo la bolsa y también hallé una foto mía, tomada sin que me diera cuenta mientras salía de bañarme, y otra en mi cuarto. Quedé paralizada al darme cuenta de que fueron tomadas a través de un agujero que daba a mi habitación. No quiero ni imaginar cuántas veces me observó sin que yo lo notara. En esta parte voy a omitir cierta información que se me da por ser un poco delicada y no quiero que YouTube se enoje. Pero digamos que la persona que envió la historia encontró su ropa en cierta condición indeseable. Ahora sí, continúo. Nunca se lo conté a mis padres. Mi padre es bastante temperamental y temía que pudiera hacerle daño o meterse en problemas por mi culpa. Era una niña y mi percepción de las cosas cambió drásticamente desde ese día. Gracias a Dios nunca he vuelto a ver a ese hombre, quien en su mente cometió actos indebidos y repulsivos conmigo. Espero estar en uno de tus videos. Sé que muchas cosas que pasaron estuvieron mal y tal vez no reaccioné o no hice lo que debía, pero no sabía cuán baja puede ser la humanidad. Agradezco que te tomes el tiempo de leer esto. Te mando un cordial saludo y un abrazo, deseándote lo mejor y esperando que cada vez que salgamos de casa podamos volver con vida. Suscríbete ahora si te está gustando el video, así no te perderás ninguna experiencia de horror y con eso me ayudas muchísimo. Todos ganamos. También te extraño. Querido Ger, es un placer escribirte. He visto muchos de tus videos y debo decir que la sección sobre acosadores es, de lejos, mi favorita. Las historias que se narran allí son situaciones que le pueden ocurrir a cualquiera en la vida real y a menudo no somos conscientes de ello. Lamentablemente viví una experiencia similar hace algunos años cuando tenía solo 12. Ocurrió en mi escuela con un compañero que no estaba en mi misma sección, pero cursábamos el mismo año. Este chico era repetidor de, si no mal recuerdo, 3 años, por lo que tendría unos 15 en ese momento. Antes de continuar, quiero describir algunos detalles de mi edificio escolar.
Era un inmueble de 3 pisos con casi forma de U. En cada piso había un salón y las escaleras estaban ubicadas de tal manera que desde ellas podías ver los salones situados en el extremo opuesto del edificio. Recuerdo la primera vez que lo vi. Una amiga y yo bajábamos por las escaleras cuando lo notamos allí, apoyado en una columna. Al pasar a su lado, sentí su mirada sobre mí, algo que mi amiga también notó y me molestó bastante. Nunca he prestado atención a cuestiones de enamoramiento, así que no le di mayor importancia. Sin embargo, no imaginé que las cosas se complicarían tanto con él. Comenzó a esperarme en los recreos, saliendo de su aula para comprarme cosas que yo rechazaba. Incluso vigilaba desde su salón cuando iba al baño. En horas de clase, su profesora solía estar ausente, permitiéndole colocarse en las escaleras para observarme durante mis clases, lo que dificultaba mi concentración. Al salir de clases corría por las escaleras, temerosa de encontrarlo. Incluso me siguió una vez hasta mi iglesia, gritándome cristianita desde la distancia, lo que atrajo todas las miradas hacia mí. Todo lo hacía con una sonrisa perturbadora, como si esperara que sus acciones tuvieran algún efecto positivo. Era una pesadilla subir y bajar esas escaleras, anticipando su posible presencia. Lo más lamentable de todo es que mis compañeros estaban al tanto y, lejos de apoyarme, lo ayudaban. Actuaban como mensajeros, informándole a dónde iba yo y con quién estaba. Esta situación duró 1 año. Nunca se lo conté a mis padres por miedo, ya que él era mayor que yo. Al final, cansada de todo, acepté una de las muchas cartas que escribía él y que normalmente yo descartaba. Quería ver qué tanto había escrito durante ese año. Unas compañeras, movidas por la curiosidad, se acercaron para leerla conmigo. Desafortunadamente no llegué a ver su contenido, ya que un maestro me la quitó. Sin embargo, una compañera alcanzó a leer una parte que decía: «Yo también te extraño». Me sorprendió, ya que nunca respondí a ninguna de sus cartas. Pero entonces lo entendí. Mis compañeros se habían hecho pasar por mí, escribiendo como si hubiera correspondido a sus sentimientos. Al avanzar al siguiente grado ya no volví a verlo. Supe que se había cambiado de colegio. Esta fue mi historia. Lamento si está algo desordenada, pero esa experiencia me marcó y trato de olvidarla. Sin embargo, me quedo con la lección de que no todos los que están cerca de ti, incluso aquellos a quienes no has hecho daño, pueden traicionarte. Espero que puedas leer mi relato, Ger. Te mando un saludo enorme. Por favor, regálame un me gusta para que el algoritmo recomiende los videos y lleguemos a más personas. Así podré traerte más contenido. Muchas gracias. Me vengaré de Laura. Hola, Ger. Te mando esta historia sobre un acosador que conocí en la secundaria. Por seguridad, prefiero mantener el anonimato. Al ingresar a la secundaria, las chicas de primer año nos impresionábamos con los chicos de tercero, muchos de los cuales destacaban en actividades como fútbol, baile o canto. Era común soñar con salir con algunos de ellos. Conocí a una compañera, a quien llamaré Laura. Ella empezó a salir con un chico de tercero, Luis, que parecía mayor. Su relación duró todo el primer año. Cuando Luis dejó la secundaria y nosotras avanzamos a segundo, pensamos que habían terminado, ya que Laura se veía con otros chicos, pero no fue así. Por razones que no recuerdo bien, me hice amiga de Luis. Al enterarse de la infidelidad de Laura, él terminó con ella y comenzó a aparecer a la salida de la escuela, supuestamente para verme a mí y a otras personas, aunque su verdadera intención parecía ser observar a Laura. Un día descubrí que Luis había creado un grupo en Messenger llamado Me Vengaré de Laura. En él compartía mensajes de odio hacia ella y fotos de Laura con su nueva pareja. Solo había otra mujer en el chat, a quien no conocía, pero ella intentaba convencer a Luis de superar la situación y no hacer nada de lo que pudiera arrepentirse. Con el tiempo la situación escaló. Luis subía fotos de Laura fuera de su casa,
maldiciéndola y ofendiéndola. Esto me asustó, aunque hasta ese momento me había mantenido indiferente. Luis llegó a pedir nuestra ayuda para vengarse, momento en el que decidí abandonar el grupo y no fui la única. Durante unos 5 meses, Luis nos bombardeó con mensajes de odio hacia Laura, quien no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. Finalmente le informé a Laura de forma anónima que Luis la estaba acosando. A partir de entonces, él dejó de ir a la escuela. La última vez que lo vi, me agradeció por el apoyo y me dio un abrazo incómodo. Después de eso no supe más de él. Recientemente vi a Laura en el mercado y noté que ahora tiene una familia, lo que me tranquilizó. Gracias por leer mi historia, Ger. No es tan interesante como otras que recibes, pero quise compartirla. Que tengas un buen día. Te estaba esperando. Hola, Ger. ¿Qué tal va todo? Me llamo Patricia. Quiero contarte una experiencia que tuve hace 16 años. Daré nombres aleatorios para mantener el anonimato. Cuando tenía 14 años y cursaba mi segundo año de secundaria, salía con un chico a quien llamaré Rodrigo, mi novio en aquel entonces. Después de clases nos reuníamos con un grupo de 3 o 4 amigos y caminábamos juntos hacia casa. Cada uno se despedía en el camino, tomando su rumbo hacia su domicilio. Como estudiantes no contábamos con mucho dinero, apenas lo suficiente para útiles escolares como lápices o monografías. Un día, después de clases, mis amigos y yo esperábamos a Rodrigo para volver juntos a casa. Llegó unos minutos tarde, y al reunirse con nosotros, comenzamos a caminar y bromear como de costumbre. Cuando quedamos solos, Rodrigo y yo, nos encontramos con un amigo suyo, un joven de unos 20 años. Por cortesía, Rodrigo me lo presentó. Le llamaremos Hugo. No lo sabía entonces, pero desde ese momento, Hugo comenzó a acosarme. Al día siguiente empecé a ver a Hugo cerca de la escuela, saludando y caminando un trecho con nosotros. Al principio no le di importancia, pensando que era coincidencia, pero después de 1 o 2 meses noté que sus apariciones eran casi diarias. En ocasiones, al hacer mandados o reunirme con amigos, curiosamente siempre me encontraba con Hugo. Si escuchaba pasos detrás de mí y volteaba, ahí estaba él, intentando entablar una conversación. Yo no quería hablar con él. Su apariencia me intimidaba. Era alto, aproximadamente de 1,70 metros, robusto y de facciones gruesas. Los encuentros con Hugo, al principio esporádicos, se volvieron frecuentes y empezaron a asustarme, ya que Rodrigo había conseguido un empleo o una beca y ya no podía acompañarme a casa. Siempre que él no estaba, Hugo aparecía. Había ocasiones en las que tenía que esconderme, incluso llegué a reconocerlo de lejos. Una vez, al despedirme del último de mis amigos, lo vi haciéndose el tonto en una calle. Decidí entrar a una tienda y quedarme allí hasta que se fuera. Empecé a ahorrar el dinero que me daban mis padres para el material escolar y usar el transporte público, evitando encontrarme con él. En otra ocasión, al subir al autobús, lo vi por la ventana, caminando hacia la secundaria. Afortunadamente no me vio, aunque dudo que fuera casualidad. Esta práctica ya era bastante recurrente hasta que le comenté todo a mi mamá. Me tomé un tiempo con ella para observar a Hugo desde la planta alta de mi casa. Desde ese momento ella comenzó a estar más pendiente de él. Un día, al salir de la escuela, no quería regresar a casa sola. Se había vuelto costumbre encontrar a Hugo cuando ya no había compañeros cerca de mí. Sin embargo, en esa ocasión, mi mamá estaba esperándome afuera de la escuela. Me puse muy contenta y al mirar alrededor, ahí estaba él, intentando disimular, pero mirándome de reojo. Al llegar a casa, mi mamá me confesó que mientras sacaba la ropa al sol, lo vio pasar. Miró la hora, se preocupó y pensó que él iría por mí a la escuela, así que decidió ir también para llevarme a casa segura. Ella esperaba no encontrárselo, pero al verlo afuera de la escuela, sintió miedo por lo que podría pasarme. Desde entonces comenzó a ir por mí a la escuela, siempre puntual, 10 minutos antes. Se dio cuenta de que Hugo también estaba ahí.
Gracias a eso él dejó de frecuentar la escuela y dejé de verlo por un tiempo. Me sentía feliz y segura, a pesar de que nunca se propasó ni me dijo algo extraño. Sin embargo, era incómodo que siempre estuviera casualmente en mi camino. Un día mi madre no pudo ir por mí a la escuela y me dijo que iría al médico, así que tuve que regresar sola. Iba en el último tramo del camino, en una subida, y al levantar la mirada para girar hacia mi casa, ahí estaba él, esperando. Mi plan era pasar de largo, pero él me saludó e intentó hacerme plática. Me sentía incómoda y asustada, así que le dije que tenía que irme porque tenía algo que hacer y me dirigí a mi casa. Al abrir la puerta, mi mamá salió en ese instante y me dijo que regresaba en un momento. Me pareció extraño, pues creí que no estaba en casa. Crucé la puerta, dejé mis cosas, bebí agua y empecé a cambiarme el uniforme. Pasados unos 5 minutos volvió mi mamá. Cuando regresó me abrazó y preguntó: «Te estaba esperando ese, ¿verdad?». Le respondí que no estaba segura, pero lo sospechaba. Luego le pregunté si no iría al médico. Ella me explicó que quería vigilar a Hugo para saber si había desistido. Me comentó que estuvo vigilando a ratos durante el día y al no verlo pasar a la hora en que salía de la escuela, se sintió más tranquila. Pero luego lo vio en la esquina, parado como esperando algo, así que decidió aguardar a ver qué pasaba. Y así ocurrió lo que ya les conté. Me lo encontré casualmente. Mi mamá me aseguró que ya no me molestaría y que si lo hacía, debía decírselo. Imagino que en el momento en que regresé y ella salió de la casa, le dijo algo al tipo. Tal vez lo amenazó con denunciarlo, no lo sé, pero desde entonces no lo volví a ver. En conclusión, mi experiencia es que si tienen hijos, cuídenlos. Afortunadamente no pasó a mayores con ese acosador, pero si mi mamá no hubiera estado ahí pendiente, no sé qué habría pasado. Gracias y espero que tu canal siga creciendo y que nadie sufra una experiencia así. Por favor, dale me gusta para que el algoritmo me recomiende en la plataforma. Con eso me apoyas muchísimo. Gracias. Oscuros, si el video les está gustando, por favor déjenme su like. Es gratis y así me apoyan muchísimo. Por favor, sigan disfrutando de estas historias. Éramos pareja. Hola, Ger. Tengo una historia que podría ser útil para un video sobre acosadores. La resumí en un comentario, pero aquí seré más específica. En el año 2015, durante una fiesta, mi novio, ahora esposo, me presentó a varios de sus amigos. Siempre he sido amigable y me resulta fácil hacer amigos, a pesar de los prejuicios que algunas personas tienen sobre los habitantes del lugar donde vivo. Entre esos amigos había un hombre bastante peculiar. Era muy alto y vestía de una manera inusual, al estilo del personaje Edward Manos de Tijeras, para que te des una idea. Aunque me pareció raro, no le di mucha importancia y lo saludé como al resto. Su nombre es Hugo. Días después me lo encontré cerca de mi escuela. No me sorprendió ya que él estudiaba en un campus cercano. Sin embargo, más tarde lo vi cerca de mi casa en San Pedro, específicamente en Chepinque. Esto sí que era extraño, pues él era de Escobedo, Nuevo León. No tenía idea de cómo había averiguado mi dirección. Comenzó a aparecer cerca de mi casa y a dar me gusta a todas mis publicaciones en redes sociales, incluso a una foto sin sentido y antigua de un peluche de Hello Kitty. Lo vi varias veces rondando mi colegio y empezó a asustarme. No le había dicho nada a mi novio porque no quería sonar pretenciosa, ya que en San Pedro nos ven como elitistas y no deseaba que él tuviera esa impresión de mí. Un día, una amiga me envió un mensaje diciendo que este hombre, Hugo, estaba afirmando que éramos pareja, que yo lo visitaba frecuentemente en Escobedo y que incluso me quedaba en su casa. Me enfurecí al escuchar esto y le mostré a mi amiga todos los likes que él había dado a mis publicaciones y algunas fotos que le tomé cerca de mi casa. Le aseguré que todo lo que él decía era mentira. Decidí publicar en redes sociales para aclarar los rumores sobre Hugo y yo. En la publicación negué tener cualquier tipo de relación con él y afirmé que nunca había ido a Escobedo a visitarlo. Adjunté una lista de notificaciones de sus likes y las fotos que tomé. La publicación recibió mucho apoyo y algunos compartidos. Algunas personas todavía creen que de alguna manera lo ilusioné,
pero juro que nunca hubo mensajes entre nosotros. Bloqueé a Hugo en todas mis redes y configuré mi Instagram en modo privado. Incluso dejé de aceptar solicitudes de amistad por miedo a que fuera él. Hace aproximadamente un año, mi ahora esposo y yo fuimos al cine y sentí una mirada intensa detrás de mí. Al voltear, vi a Hugo con su novia. Ella me miró con enojo y murmuró insultos. Durante la película comenzó a golpear mi asiento y a lanzar acusaciones. Mi esposo llamó a seguridad y lo sacaron del cine. En ese momento la novia de Hugo me lanzó su refresco encima. Salimos para denunciarlos por agresión. Me enteré después que ella tenía problemas de salud mental. Espero no encontrarme con ellos nunca más. Aún se dice que Hugo sigue afirmando que tuvimos una relación, pero creo que su obsesión le hizo creer eso. Gracias por leer mi historia. Disfruto mucho tus videos. ¿A dónde vas? Hola, para proteger mi identidad prefiero permanecer anónimo. Te sigo desde hace mucho tiempo y disfruto tus videos, que suelo ver mientras realizo tareas domésticas o trabajo. Dudé en compartirte esta anécdota, pues es conocida por pocos y me inquietaba relatarla. Sin embargo, al ver que muchas personas te envían historias sobre acoso, me animé a contar la mía. Mi familia tiene un negocio de frutas. Nos instalamos en el mercado cada domingo y desde niña yo me encargo de las entregas. Siempre he sido considerada atractiva. Soy rubia y de rasgos delicados. Y mi trabajo requiere amabilidad con los clientes, lo que a veces es malinterpretado como coqueteo. Algo que otras chicas en atención al cliente podrán entender. Había un señor que habitualmente me compraba una bolsa de cacahuates, y yo se la entregaba en su puesto. Insistentemente me pedía que le llevara más a su casa por la tarde. Siempre me negaba, ofreciendo en cambio que mi hermano o mi padre realizaran la entrega. Pero él no mostraba interés en esa opción y yo continuaba con mis otras entregas. Esto sucedió así durante unos 5 años. A veces me ofrecía dinero para visitar su casa, a lo que siempre me negaba. Es importante mencionar que en ese entonces yo tenía entre 12 y 13 años, mientras que él superaba los 50. Con el tiempo, ingresé a la preparatoria y ya no pude colaborar tanto en el negocio, reduciendo mis entregas. Pero, un día, tuve que llevarle un pedido a este señor, quien solicitaba como siempre una bolsa de cacahuates. En esa ocasión, me encontré sola en su local. Le entregué su pedido y esperé a que pagara. Pero él comenzó a conversar. Respondí amablemente a sus preguntas iniciales, como mi nombre y lugar de origen. Sin embargo, sus preguntas se volvieron más personales, preguntándome sobre mis ingresos y si estaba sola. Entonces le dije que necesitaba regresar, sugiriendo que podrían enviar a alguien más tarde ya que debía irme. Fue entonces cuando viví la experiencia más aterradora y vi todas las señales de alarma. Me estaba dando la vuelta para retirarme cuando él me tomó fuertemente del brazo y me dijo: «Hey, ¿a dónde vas?». Intentó meterme de nuevo al local. Tomé su mano, la que me sujetaba, y ya muy espantada le pedí que me soltara. El hombre, con la sonrisa más escalofriante, me dijo: «Vamos a mi casa. No te voy a lastimar. Solo quiero tocarte un poco y que tú me toques a mí». Justo en ese momento, uno de los vecinos que tiene un puesto cerca se dio cuenta de lo que estaba pasando y rápidamente entró al local. Yo estaba congelada. El vecino me preguntó si estaba bien y ante su presencia, el hombre aflojó su agarre. Pude liberarme y salí corriendo. Me sentía vulnerable y de alguna forma sucia. Quería llorar. Lo único que pude hacer fue llegar a mi puesto donde esperé a que mi mamá llegara.
Le conté todo a ella y a la trabajadora que estaba allí. Ella, muy enojada, fue a buscar al hombre, pero ya no había nadie. Preguntamos, y al parecer, ese local no era del hombre, sino de otra persona, y él se hacía pasar por el dueño solo para verme. Me quedé muy asustada y dejé de hacer entregas por un tiempo. Ahora con la universidad me es casi imposible ayudar con el puesto, y siempre me quedará la incertidumbre de qué hubiera pasado si el vecino no hubiese llegado, y qué era lo que ese hombre quería hacer con una niña de tan solo 15 años. Espero que mi historia te sea útil y sirva como conciencia de que no todas las personas amables tienen las mejores intenciones. Si eres mujer, trata de estar siempre alerta. No confíes en nadie que no conozcas y, sobre todo, lleva algo con que defenderte, porque nunca sabes qué clase de monstruo se esconde a la vuelta de la esquina. Hasta aquí mi relato. Ahora estoy en otra ciudad trabajando en lo que me gusta y no he vuelto a saber nada de ese tipo. Cuídate y saludos a todos. Era él. Hola Ger, soy una seguidora de tu canal y he visto varios videos en los que las personas comparten sus experiencias con acosadores. Quisiera contarte sobre una situación que perturbó mi vida durante mucho tiempo. Todo comenzó un día cualquiera. Salí de mi casa para hacer unas compras. Ya había terminado, pero en el camino sentí una mirada inusual proveniente de un establecimiento. Volteé para comprobar si era solo mi intuición, pero entonces sucedió algo extraño. Había un hombre pegado al vidrio, tan cerca que podía ver su respiración. Me pareció extraño y regresé a casa. Días después seguí la misma rutina, pero esta vez noté que alguien me seguía. Era evidente cómo se escondía. Aceleré el paso, sudando de miedo. Llegué a casa y el hombre comenzó a enviarme mensajes. Sí, lo más inquietante es que de algún modo había conseguido mi perfil de Facebook. Empezó con un simple "Hola, linda", y luego comentaba sobre mi ropa cada vez que salía, como "qué linda te ves de negro" o "qué bonita estás de azul". No sabía cómo me veía ni desde dónde se escondía. Pasó un mes y las cosas parecían cambiar. Pero una tarde, alrededor de las 6, comenzó a oscurecer y vi la sombra de alguien. Era él. Estaba parado en la calle por donde debía pasar para llegar a casa. Aceleré el paso y él empezó a seguirme. Comencé a caminar más y más rápido hasta que terminé corriendo, y él también corría rápidamente. Logré entrar a mi casa y cerrar la puerta. Él se quedó afuera, aferrado a los barrotes del portón, sonriéndome. Espero que si mi historia se comparte en alguno de tus videos pueda ayudar a alguien. Es importante hablar con los padres sobre estas situaciones. No sé qué hubiera pasado si no hubiera logrado entrar a mi casa. Gracias. Dedo en los zapatos. Hola Ger, esta es mi primera vez enviando un correo de este estilo. Puedes llamarme Leo. Es la primera vez que cuento esta historia a otra persona. Nunca quise hacerlo por la vergüenza que me causa recordarla. Esto sucedió hace casi 5 años. Yo cursaba mi primer año de diversificada y no había pasado mucho tiempo desde que había cumplido los 15 años. Estaba pasando por un mal momento. Cualquiera de mi grupo de amigos te dirá que no me encontraba bien. Venía de una decepción amorosa y tenía muchos sentimientos encontrados en mi mente en ese tiempo. En aquel entonces estaba en un aula que los maestros solían ignorar, así que no era raro que saliéramos temprano. Un día, tomé el transporte público hacia mi casa. Normalmente caminaba, pero ese día no lo hice, aunque quizás debería haberlo hecho. Me subí al vehículo y este tomó una ruta larga. Me gustaba poner mis audífonos con música algo alta para mantener mi mente ocupada.
no me percaté de que un hombre se había subido. Era mayor que yo, pasando los 20 años. Se sentó enfrente y pasó un buen rato observándome desde lejos. Lo noté después de un tiempo, pero solo me hice el desentendido, aunque lentamente se acercó a mí, hasta el punto de estar a mi lado. Yo intentaba ignorarlo cuando, de pronto, sentí unos dedos en mis zapatos. Era ese hombre curioseando. Yo le pregunté por qué hacía eso. Quiero resaltar que siento atracción hacia los hombres, por lo que mi sorpresa no era tal cual que fuera un hombre. Este tipo se puso cada vez más cerca y la incomodidad crecía. El autobús estaba completamente vacío y el conductor simplemente ignoraba la escena. Entonces, puso sus manos en la cremallera de mi pantalón. Sin entrar en detalles, logré alejarlo de mí. Afortunadamente, en ese momento subieron más personas al vehículo. Estaba muy nervioso. Él empezó a hablarme y era tan insistente que decidí seguirle el juego. En un descuido debido al estrés, le di mi número telefónico. No tenía un smartphone, así que pensé que no habría problema. Luego bajé del transporte y me dirigí a mi casa. El sujeto me siguió y me llevó a un lugar oscuro donde me robó un beso. El peor beso que he sentido en mi vida. Le dije que era mejor que nos alejáramos. Eventualmente dejó de seguirme. Debía haber sido más claro en pedirle que se fuera, pero era joven e influenciable. Lamentablemente esto no terminó ahí. El sujeto me llamaba a horas inoportunas. A la tercera llamada bloqueé el número y pensé que eso sería el fin de esta historia. Pero me lo topé varias veces en el transporte público. Siempre que me veía, empezaba a cantar, creando un ambiente muy incómodo. Si no bajaba antes, esperaba ver mi parada y me seguía, a lo que yo corría desesperadamente para perderlo. Conozco muchos caminos que llevan a mi casa, así que eso no era un problema. Hubo una ocasión en que venía con una amiga del instituto y pasamos por un parque donde estaba ese sujeto con otro chico que parecía mayor. Solo aceleré el paso. Supongo que yo no era el único en esta situación. Una vez me lo topé cerca de mi hogar. Le propuse charlar y fuimos a un lugar más apartado. Me contó algo de su vida y cómo había sufrido ciertas cosas desagradables de niño. Le dije que lo entendía. Le di un abrazo más por lástima que otra cosa. Él quería que siguiera viéndonos, pero yo simplemente me alejé. Lo vi en otras ocasiones. Incluso terminó en mi casa mientras vendía algunas cosas de manera ambulante. En esas situaciones, simplemente me encerraba en casa. Otras veces me seguía, pero yo aceleraba el paso, hasta que llegó el día en que me harté y le dije, no te acerques a mí. Creo que entendió, ya que no me siguió más. Lo último que supe de él fue una noche en que iba a salir con un amigo. Tomé un atajo un poco oscuro y solitario y casualmente él estaba cerca y me reconoció. Sentí que me seguía, pero no quise correr. Aún así sentí su mirada detrás de mí. A una distancia segura volteé y me di cuenta que ya no me seguía. Y ahí sí terminó todo. No sé si es lo suficientemente aterrador, pero para un adolescente influenciable y con las hormonas alborotadas fue simplemente terrorífico. Si alguien escucha esto y pasa por una situación similar, recomiendo hablarlo con personas de confianza y no sufrir lo que yo sufrí. Yo no lo hice por miedo al que dirán, pero no cometan el mismo error que yo. Esta fue mi historia. Espero que te encuentres bien, Ger, y te deseo muchas bendiciones. Atentamente, Leo. Te recuerdo que el contenido del canal puedes encontrarlo también en Spotify en mi podcast Terror en la Oscuridad. Muchas gracias. Ya te encontré. Hola, Ger. Soy Yaceli, una nueva seguidora. Estaba escuchando los relatos sobre acosadores y me animé a contar mi caso. Trataré de hacerlo lo más entendible posible.
Todo comenzó en el año en que cursaba el 5º año de secundaria. Se organizó un evento en el centro de mi ciudad al que todos los colegiales debían asistir. Ese día debía regresar temprano a casa, por lo que me tocó volver sola, ya que mis compañeros aún permanecían en el evento. Como ya era tarde, decidí caminar rápido para llegar pronto a casa. En el camino, mientras aceleraba el paso, sentí que alguien detrás de mí también apresuraba su marcha. Traté de disminuir mi velocidad para ver si la persona me sobrepasaba, pero sus pasos se ralentizaban junto a los míos. Volví a caminar rápido y sentí de nuevo aquellos pasos acercándose. El hombre, intentando hablarme, me decía, «Hola». Yo lo ignoraba, ya que no acostumbro a hablar con desconocidos, pero él insistía hasta que volví mi mirada y me dijo, «¿Cómo te llamas? Eres muy bonita. ¿Puedo acompañarte?». No di mi nombre, solo atiné a contestar, «Disculpe, estoy con prisa». Traté de caminar más rápido y perder el paso de aquel hombre, desviando mi camino y evitando que viera dónde vivo. Quizás sea irrelevante esa parte de la historia, pero así comenzó todo. Pasó un año. Estaba estudiando y trabajando por las tardes. Un día común en mi trabajo, en una tienda de artículos de primera necesidad, entró un cliente a quien fui a atender. Las palabras que jamás olvidaré fueron, «Ya te encontré. ¿Me recuerdas?». Pensando que era algún conocido, miré su rostro tratando de recordar. Era aquel sujeto que me había seguido anteriormente. Tenía una expresión perturbadora. Salí inmediatamente de su vista y me oculté en otra área de la tienda. Sentí mi cuerpo helarse y mi vista oscurecerse de terror. Mis compañeras se dieron cuenta del suceso y me apoyaron hasta que el sujeto se fue. Le di aviso a mi jefa, quien ya se había percatado de la situación y me consoló. Al día siguiente, fui a trabajar intentando olvidar aquel momento. Pero alrededor de las 6 de la tarde, aquel sujeto se paraba en la puerta de mi trabajo y miraba directamente hacia donde me encontraba, haciéndome sentir intimidada. Al salir, veía cómo pasaba por mi trabajo con un gorro y una capucha ocultando su rostro, y esperaba a unos metros en una parte oscura de la calle. Yo cruzaba y corría tratando de perderme ante su presencia. Aquel día, llegué a casa con un nudo en la garganta, con ganas de llorar y encerrarme. Mi madre se dio cuenta. Le conté lo sucedido y decidió ir a recogerme con mi papá del trabajo. Cuando fue mi madre, se dio cuenta de que aquel hombre me acechaba. Sentía miedo por nosotras por ser mujeres. Las veces que mi papá iba, aquel sujeto ni se acercaba. Entonces comenzó la pandemia. Dejé de trabajar en ese lugar. Mi temor era grande y no salía de casa. Sentía que él me podía encontrar. Me provocaba mucha ansiedad y ataques de pánico, de esos que no podía reaccionar y lamentablemente asustaba a mi madre. Con el tiempo traté de salir nuevamente de casa. Un día, yendo a la panadería, mi mamá me esperaba en otra tienda mientras yo compraba su mandado. Caminando hacia donde ella me esperaba, vi cómo una bicicleta reducía su velocidad a mi lado. Miré por intuición y era aquel sujeto, quien procedió a decirme, «Hola». Corrí lo más rápido que pude hacia donde estaba mi mamá y con lágrimas en los ojos le dije, «Mamá, aquí está el loco, sácame de aquí». Había más personas en aquella tienda. Mi mamá, sintiendo el terror que tenía, me sacó de ese lugar escondida entre sus brazos. El sujeto se quedó parado viendo cómo me alejaba. Nos perdimos de su vista y simplemente me derrumbé sin poder controlar mis ganas de llorar y gritar. Tenía demasiado miedo y temblaba. Meses después decidí cambiar de ciudad, lo que me dio tranquilidad. Nunca supe cuál era la identidad de aquel sujeto ni cuáles eran sus intenciones. Han pasado 2 años.
Volví a la misma ciudad por mi familia y espero no volver a cruzarme con esa persona. Muchas gracias por leerme. Mi consejo sería, chicas, no anden solas. No sabemos qué pasa por las mentes de otras personas. Espero que esta recopilación haya sido de su agrado. Recuerda seguirme en mis redes para tener un contacto más cercano. Me gustaría conocerlos. Muchas gracias. Yo soy Ger. Y recuerda, experimenta conmigo el terror en la oscuridad.